Hola a todas, unos minutos con Dios cambian la mente y el corazón. Por eso hoy vamos a leer Mateo capítulo 21, 23 al 27. Cuando Jesús vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y les dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: Yo también les voy a hacer una pregunta y si me la contestan, también les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo nos dirá por qué pues no le creyeron, y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Cuando pensamos en las cosas extraordinarias que Jesús había estado haciendo, no podemos más que sorprendernos de que las autoridades judías le preguntaban qué derecho tenía para hacerlas. Porque cuando Jesús vino al atrio adyacente al templo, los principales sacerdotes y los ancianos interrumpieron su enseñanza para preguntarles quién le daba la autoridad para enseñar, para hacer milagros, para purificar el templo. Ellos esperaban atraparle en sus palabras, contestase como contestase. Si afirmaba tener la autoridad en sí mismo como el Hijo de Dios, la acusarían de blasfemia, y si afirmaba tener autoridad de parte de los hombres, lo desacreditarían. Si pretendía, si pretendía autoridad de Dios, lo desafiarían. Los religiosos de la época, ellos se consideraban los guardianes de la fe, eran profesionales, tenían una instrucción formal, tenían una designación humana y ellos estaban autorizados para dirigir la vida religiosa de la gente. No como Jesús, él no tenía una instrucción formal. Entonces ellos se creían con todo el derecho para tomar las decisiones y para decir quién tenía autoridad y quién no. En aquel momento Jesús no estaba dispuesto a darle a los religiosos de la época una respuesta directa de que su autoridad venía por el hecho de ser el Hijo de Dios. El hacerlo habría supuesto precipitar el fin. Había obras que todavía él tenía que realizar y una enseñanza que tenía que impartir. A veces requiere más coraje esperar el momento oportuno que lanzarse sobre el enemigo y precipitar el final. Para Jesús todo tenía que suceder en el tiempo de Dios y aún no había llegado la hora que había de producirse el desenlace final de toda su misión en el mundo. Así que Jesús esquivó la pregunta de las autoridades judías con otra pregunta propia que los colocaba en un dilema. Les preguntó si el ministerio de Juan el Bautista era cosa del cielo o de los hombres, si tenía un origen divino o meramente humano. Los que salieron al Jordán para bautizarse, ¿respondían a un impulso meramente humano o estaban de hecho reaccionando a un desafío espiritual, a un desafío que venía de Dios? Ese era el dilema de las autoridades judías. Y si decían que el ministerio de Juan procedía de Dios, no tenían más remedio que admitir que Jesús era el Mesías, porque Juan había dado un claro testimonio y terminante de ello. Y si decían que el ministerio de Juan no procedía de Dios, tendrían que enfrentarse con la ira de la gente, porque estaba convencida de que Juan era un mensajero de Dios. Así que ellos rehusaron hacer frente a los hechos y además alegaron desconocimiento. Ellos dijeron: no sabemos qué autoridad tenía Juan, si venía de Dios o de los hombres. Ellos no podían decir cuál fue la fuente del poder del ministerio de Juan el Bautista. Entonces Jesús le dijo: bueno, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Para qué Jesús le iba a decirles lo que ya no estaban dispuestos a admitir? Por un momento los principales sacerdotes y los ancianos judíos guardaron silencio. Le dieron la respuesta más ineficaz de todas las respuestas posibles después, porque le dijeron: no sabemos. Era la manera más lastimosa de confesar su falta de autoridad, porque ellos no podían decir no sabemos, ellos tenían la obligación de saber. El deber del Sanedrín, de los miembros de las autoridades religiosas, era saber distinguir los profetas verdaderos de los falsos. Y ellos estaban confesando, se estaban
autoconfesando incapaces de distinguirlos. Su dilema los colocó en una vergonzosa autohumillación. Aquí también yo puedo encontrar una sombría advertencia. Existe algo así como la cobardía de una ignorancia voluntariamente asumida. Es decir, cuando no queremos asumir algo, cobardemente muchas veces nos asumimos ignorantes. Si una persona consulta la conveniencia más que el principio, su primera pregunta no será ¿dónde está la verdad?, sino que se va a estar preguntando ¿qué es lo menos arriesgado de decir? Muchas veces las personas hacen esto, buscan lo más conveniente, se refugian en un silencio cobarde por no querer admitir la realidad. Nos escondemos, decimos que no sabemos, nos autoconsideramos ignorantes. Muchas veces porque sentimos que lo que tenemos que decir es algo peligroso, es algo que nos va a exponer, va a ser algo que no queremos admitir. La ignorancia del miedo deliberadamente asumida, el silencio cobarde de la conveniencia son cosas vergonzosas. Si uno no sabe la verdad, si uno sabe la verdad, está obligado a decirla, aunque se le caiga el cielo encima. Así que bueno, lo que podemos aprender, además de ver la inteligencia de Jesús para responder preguntas difíciles y para formular preguntas difíciles, podemos aprender esto, de que a veces las situaciones, Dios nos lleva a estar en situaciones que son incómodas, pero lo que tenemos que hacer es asumir la verdad. No podemos refugiarnos en el silencio, no podemos refugiarnos en la cobardía de tener que admitir lo que es obvio. Así que bueno, esta enseñanza nos deja Jesús. Espero que todos los días la palabra de Dios esté cambiando tu mente y tu corazón. Unos momentos con la palabra de Dios cambian la mente y el corazón. Que el Señor te bendiga.